Llame. Ocupe su lugar, hermano. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Aquellos que usualmente le huimos al frío, ¿verdad? Para ir a la iglesia. Pero creo que ahora le huimos al calor, ¿verdad? Entonces, todos los que se van a aguantar un ratito el calor, ¿sí? No nos tardamos tanto. Que esta palabra sea una palabra para su vida, para su corazón, para lo que hoy Dios está haciendo y está sumando sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia y sobre todo lo que está hablando a la casa. La Biblia dice, Deuteronomio 6, del 6 al 9, vamos a leer dos porciones bíblicas. Esta es la primera. Deuteronomio 6, capítulo 6, del 6 al 9. Si lo hemos discipulado en casa, esta porción bíblica se la hemos leído, ¿sí? Deuteronomio 6, de 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo lo que Dios hace, amados, en nosotros, todo lo que Dios hace, responde a un diseño, ¿sí? Cuando nosotros queremos ver la gloria de Dios moverse sobre nuestra vida tiene que estar sujeta al diseño. Si nosotros no caminamos en el diseño, ¿qué es el diseño? La forma en cómo Dios quiere hacer las cosas. Si nosotros no nos sujetamos a ese diseño, nosotros no vamos a poder ver la gloria de Dios. Podemos ver éxitos humanos, porque puede que las cosas nos den resultado. Yo quiero poner, quiero que la iglesia crezca en número y podemos hacer cosas. Y yo puedo, de alguna manera moverlos a todos ustedes para que traigan gente y cada culto se llene y cuanto. Y podemos tener éxito, pero eso no quiere decir que responda al diseño de Dios. Eso no quiere decir que sea lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces, toda la gloria de Dios, el mover de Dios se sostiene sobre un diseño. Entonces, ahora imagínese usted, nosotros, ¿cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Hasta hoy, todavía yo no conozco un padre que no quiera lo mejor para sus hijos. Yo creo que todo papá quiere lo mejor para sus hijos. Yo creo. ¿Sí o no? Yo creo que todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Ahora, fíjese una cosa. Cuando nosotros buscamos la manera de poder darle lo mejor a nuestros hijos, caemos en diseños de este mundo para darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, según la sociedad, ¿qué es darle lo mejor a nuestros hijos? Darles escuela, ¿verdad? Porque la sociedad te dice que si tú no tienes un título universitario, no eres nadie, ¿sí? La sociedad te dice que si tú no tienes un título universitario, no vas a tener un buen trabajo. La realidad es que no es así. O sea, cuando nosotros vemos en el ejercicio de la vida, nos damos cuenta que hay contadores que están trabajando de Uber, que tienen puestos de tacos, licenciados, psicólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no te garantiza el éxito, ¿sí? Ayuda, puede que ayude, pero no te lo garantiza. Es decir, no existen garantías en lo que el mundo te ofrece como diseño para educar a tus hijos. Entonces, ¿cuál es la alternativa que Dios nos da? ¿Hacia dónde Dios nos orienta? Hacia caminar en sus diseños. Entonces Dios da una palabra al pueblo de Israel, y esa palabra que ellos reciben es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Ellos la conocían como la ley. Pero cuando nosotros leemos esta porción bíblica, no dice Moisés, esta ley que te doy, no, dice, estas palabras que yo te doy estarán sobre tu corazón. Entonces imagínense una cosa. Dios tiene un diseño. Esta palabra, la palabra de Dios, ¿dónde debe de estar guardada? Según lo que dice Deuteronomio, ¿cuál es el lugar donde esa palabra se tiene que alojar?
en el corazón. Cuando yo me lleno de esta palabra en la mente, me convierto en alguien que conoce mucho la Biblia, ¿sí? Pero que no tiene una manifestación en mi manera de ser, porque está en la mente, en lo que pienso, ¿sí? Es conocimiento, sin vida. Pero cuando está en el corazón, esa palabra empieza a producir la vida de Cristo en nosotros. Entonces, por ejemplo, hay unos teólogos que dicen, porque esto es meramente subjetivo, hay unos teólogos que dicen que el corazón se encuentra entre el alma y el espíritu, ¿sí? Y tiene sentido, porque mire, si el corazón se conecta con el alma y nosotros adoramos a Dios con el corazón, no nos dicen todo el tiempo, adore con el corazón, cante con el corazón, pero si mi corazón se conecta al alma, ¿qué va a pasar? Voy a cantar desde mis emociones, voy a adorar desde mis emociones. Entonces, si yo me siento triste, me siento cansado, ¿qué cree que voy a querer cantar? Voy a querer cantar cansado del camino, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, porque estoy cantando con el corazón, sí estoy cantando con el corazón, pero conectado al alma, a mis emociones. Pero cuando se conecta el corazón al espíritu, entonces sucede otra cosa, porque ahí mis emociones se sujetan a la voz del espíritu. Y cuando yo empiezo a adorar desde el corazón, conectado al espíritu, entonces ¿sabe qué va a pasar? Que esta palabra que está aquí en el corazón va a salir. Entonces usted va a notar que aquellos adoradores, cantantes, ministros, que empiezan a cantar y leen la Biblia y dicen un texto y dicen un salmo y dicen, es porque en su corazón está la palabra. Y entonces ahí no se trata de saber hacer las cosas o no saber hacerlas. Se trata de responder a la voz del Espíritu. Y empieza a caminar ahí. Entonces la palabra desde un principio está guardada, debería de estar guardada en el corazón. ¿Por qué? Porque entonces así yo me alejo de lo que es la religión, del no hagas esto, no debes de hacer esto, debes de hacer lo otro, no. Sino que ahora hay una palabra en mi corazón que se manifiesta en mi voluntad. No es que yo quiera o no quiera, no, es que hay algo aquí en mi corazón que me dice que no lo haga. Hay algo aquí en mi corazón que me dice no vayas. Hay algo en mi corazón que me dice ve a la iglesia, ve a buscar a Dios. ¿Qué es? Es su palabra que está aquí, que empieza a brotar. Entonces esa palabra, la manera en cómo se llevaba a cabo, tenía que para guardarse en el corazón había una forma. ¿Cómo era esa forma según lo que leímos? Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí? Guardadas en tu corazón. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos, ¿sí? Ahora, mire, cada generación tiene sus palabras, viene con unas palabras que se salen del léxico normal. Entonces cada generación tiene unas palabras. Nosotros teníamos nuestras palabras, ¿verdad? Entonces si usted se acuerda, los que son más o menos de 40 y más, se van a acordar palabras nuestras que teníamos, ¿no? Y nosotros cuando nos referíamos a cierta persona decíamos, este es un cholo, o este es un fresa, ¿sí? Yo tengo un conflicto con los jóvenes porque en mi época que te gustara una mujer significaba que se te hacía bonita. O sea, no que estabas enamorada de él ni nada, simplemente se te hacía bonita. Eso era en mi época, pero ahora no. Ahora me gusta, es un compromiso. O sea, ya es como que sientes algo por esa persona. Y yo choco, es un choque de lenguaje, porque para los adolescentes significa una cosa y para mí significa otra cosa. Entonces cada generación viene acompañada con sus propias palabras. Entonces esta generación de adolescentes, de jóvenes de adolescentes, tienen muchos anglicismos que usan en su vida diaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los jóvenes dicen, no, es que la vibe de este lugar, ¿no? Y yo digo, ¿qué es eso? O sea,
la vibra de este lugar. Es lo mismo, yo digo, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál vibra? ¿Me entiendes? Para mí no tiene sentido esa palabra, no tiene sentido la frase, pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque su generación viene acompañada de unas palabras. Entonces, si yo hoy quiero ser amigo de Sebastián, me va a costar un montón ser amigo de Sebastián. ¿Por qué? Porque él creció con redes sociales, con celular, con juegos de video, con juegos en línea, y yo crecí jugando el Nintendo en las maquinitas, en la tienda, en la tortillería. Esa era mi vida. No había en casa Nintendo ni nada de eso. Yo crecí jugando fútbol, crecí en las calles. Ese fue mi niñez. Entonces ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Qué cree que me va a decir Sebastián que hagamos juntos? Vamos a jugar videojuegos. No sé jugar videojuegos. Me va a fastidiar con los videojuegos. Yo le digo, vamos a jugar fútbol. Se va a cansar rápido. No le va a gustar jugar fútbol. Yo a su edad me pasaba 4 horas jugando fútbol sin parar. 5 horas. Digo, ahora no, pero a su edad sí podía. Y yo sé que él no va a poder hacer eso, porque es otra generación. Es decir, hay algo que se le llama brecha generacional. ¿Sí? Y la brecha generacional se manifiesta mucho con el lenguaje. ¿Cuándo yo no puedo ser amigo de? Cuando yo tengo un lenguaje y él tiene otro lenguaje. Entonces, para yo ser amigo de él, necesitamos encontrar un punto en común. Cuando yo platico con él, ¿sabe de qué hablo? De música, claro, de guitarras, de pedales. Ese es nuestro punto en común. ¿Sí? La música. Ahora, fíjese lo que la Biblia dice, porque Dios es muy sabio. ¿Usted cree? Porque nosotros hoy normalizamos la brecha generacional. O sea, nosotros decimos, no, está bien, pues es que son otra generación, déjalos, ¿no? Pero fíjense lo que, o sea, en el corazón de Dios para la humanidad no existía eso. Él no pensaba en que las brechas generacionales existieran. Por eso Dios le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. ¿Por qué cree usted que las va a repetir a los hijos? Porque si mi hijo, sus hijos y yo hablamos las mismas palabras, no va a existir brecha generacional. Entonces yo hoy me siento a platicar con Marian y empezamos a platicar, Marian y yo. Yo le llevo 25 años, 26 años le llevo a Marian. O sea, es muy evidente que el mundo en el que yo nací, ella no lo conoció. O sea, es otra manera de ver la vida completamente. Pero ¿por qué puedo platicar con ella? Porque hay unas palabras que sus papás le enseñaron, ¿sí? Que hace que esa brecha generacional no exista. Entonces, ¿de qué hablamos? De reino, de Cristo, de sanidad, de la vida. Y ahí no hay brechas generacionales. ¿Por qué? Porque ahí no existen vibes. Ahí no existen redes sociales. ¿Qué rige ahí? Un lenguaje, el lenguaje del reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el papá tenía que aprenderse la ley. ¿Por qué? Porque el papá se la iba a enseñar. Y a lo mejor, no, yo no soy maestro. No se tratara de que fueras maestro. A ver, ven, repite conmigo. Dígame, ¿qué pedagogía se necesita para repetir cosas? Vamos a salir, vamos a repetir el Salmo 23. El Salmo 91 lo vamos a repetir. Vamos. Y repetía, y repetía, y repetía, y repetía. ¿Y qué pasaba? Que se empezaba a formar un lenguaje, una manera de hablar igual. ¿Por qué? Porque había un lenguaje que nos unía. Repetíamos, hablábamos lo mismo. Ahora, ¿qué vemos hoy? Nosotros hoy vemos, de una manera muy triste, gente que conoció a Dios, que fue fiel a Dios, que buscó a Dios, pero que sus hijos no están. ¿Sí? ¿Por qué se pierden las generaciones? ¿Por qué? ¿Por qué las generaciones se pierden? Nunca se ha preguntado eso. ¿Por qué? Jueces 2, 7. Dice, bueno, vamos a leer desde el 6. Dice,
Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por él. ¿Cómo se pierde una generación? ¿Cuándo se pierde una generación? La generación se pierde cuando yo dejo de repetir las palabras. Nosotros vemos que Josué fue él fue el siervo de Moisés. Entonces él caminó con Moisés por el Mar Rojo, caminó con Moisés por el río Jordán. Cuando Moisés murió, él llevó al pueblo a la tierra prometida. Él vio las plagas, él vio el maná, y toda la generación de Josué vio lo mismo. Entonces lo que ellos hablaban, ellos fueron los que recibieron esta palabra. Para ellos era fresco. ¿Se acuerda cómo comenzamos? ¿Cómo cuando los 40 días se terminaron? ¿Cómo eran nuestras pláticas cuando hablábamos? ¿Se acuerdan? Es que estos 40 días. Y el que dirigía decía estos 40 días. Y el que predicaba decía estos 40 días. Y luego hoy ya casi no hablamos de esos 40 días, cada vez hablamos menos. Porque van quedándose en el recuerdo. Pero de primero era lo que traíamos, ¿no? Cuando la generación de Josué ve todo esto, claro, ellos lo platicaban a sus hijos. Quizás a sus hijos no les tocó comer el maná, pero a ellos sí. Mira, en el desierto no teníamos que comer y todos los días nos levantábamos y había una especie de pan que era maná, le llamábamos maná porque decíamos, ¿qué es esto? Y era lo que comíamos todos los días. Y cuando llegamos a la tierra ya no hubo maná, se acabó el maná. Un día estábamos en el desierto, teníamos sed, y de repente Moisés se movió, vio una piedra y le pegó y salió agua. Y tomamos agua de ahí. Claro que le contaban a sus hijos. Pero dice que esa generación se murió. Dice, se levantó otra generación. ¿Qué es que se levante otra generación? Una generación con una realidad diferente. ¿Sí? En mi generación, por ejemplo, yo empecé a trabajar a los 14 años. ¿Sí? 14 años. Mire, a los 12 años me acuerdo que eran vacaciones y en mi época las vacaciones eran largas. O sea, yo recuerdo que teníamos como 1 mes y medio o 2 meses de vacaciones entre grado y grado. Entonces, me acuerdo que mi papá, estábamos mi primo Samuel y yo, y él pasamos de primero a segundo. Él en la secundaria llevaba un taller de carpintería. Y yo le ayudaba a mi papá a pintar muebles. Entonces mi papá nos dice, oigan, ¿y estas vacaciones que no van a hacer nada? Nos dice, papá, ¿por qué no hacen algo? Y bueno, ¿y qué hacemos? Entonces nos enseñaron a hacer una llave y a ponerle unas armellas para venderlas como llaveros, para que se colgara en la pared y ahí la gente colgara sus llaves. Entonces mi papá le dice a mi primo cómo hacerlo. Entonces mi primo los cortaba y todo, y yo los pintaba, y él le ponía las armellas, y luego ya que me acuerdo que hicimos como unos 20. Y luego me dijo, papá, ¿y ahora qué? Váyanse a venderlos. 13 años teníamos, 12, 13 años. Y nos fuimos caminando colonias y colonias ofreciéndolas. Creo que vendimos como 2, si acaso. ¿Sí? Pero nos entretuvimos esos 2 meses. O sea, no hubo dinero, pero nos hicimos algo. Ahora, imagínense que yo le digo eso hoy a Allison. Le digo hoy eso a ¿a quién? No te entiendo. Le digo a Franco,
le digo a Regina, a Sebastián. Imagínense que yo les digo eso. ¿Qué creen que me van a decir? Es tu obligación, le van a decir a los papás, es tu obligación mantenerme. Yo salí de la secundaria, mi papá me dijo, hijo, no hay para estudiar, ponte a trabajar. Y yo tuve que trabajar y estudiar. Imagínense que le digo eso a un adolescente, no hay para la escuela, ponte a trabajar y estudiar. No, el adolescente se siente insultado si le dices eso. ¿Qué? ¿Trabajar y estudiar? Te voy a demandar a los derechos humanos. ¿Cómo te atreves a pedirme que trabaje y estudie? Y le voy a decir una cosa, la generación de nosotros, nuestros padres era lo más común. Trabajaban y estudiaban. Y hoy cada vez ves menos gente que trabaje y estudie. ¿Por qué pasa esto? Porque los tiempos han cambiado. No son los mismos tiempos. Entonces, ese hábito bueno de trabajar y estudiar se ha ido perdiendo. Y va a llegar un punto en el que ya nadie va a querer hacer eso. Nadie va a querer hacerlo. Yo me acuerdo que estaba en la escuela y tenía un amigo y pues íbamos a jugar fútbol o hacíamos cosas, ¿no? En la secundaria. Y me acuerdo que le decía, Luis, paso por ti a tal hora. Me decía, pasa más tarde. ¿Por qué? Porque mi papá me puso a sacar el mixto del patio de la casa. Lo voy a poner en la banqueta. Ah, bueno. Y luego el siguiente día le decía, oye, paso a tal hora. No, pasa más tarde. ¿Por qué? Porque mi papá me puso a meter el mixto que estaba en la... Y yo le decía, ¿y por qué te hace eso? Porque mi papá dice que si no hago algo no puedo salir. Tengo que hacer algo. Entonces ya había hecho todo. Entonces el papá se inventaba cosas. Baja esto, ahora súbelo. ¿Qué le estaba enseñando? Era inhumano. Lo estaba maltratando. No, le estaba enseñando que si quería algo tenía que ganárselo. Eso le estaba enseñando. Ahora imagínense hasta su hijo que le dice, tu única obligación es estudiar. Imagínense que yo le hubiera hecho eso a mi madre. No, tu obligación es estudiar y lavar los trastes y barrer, y esa es tu obligación. Que yo le dijera a mi mamá, no mamá, es tu obligación. No me imagino que yo me levantara a decirle eso a mi madre. Pero ¿por qué eso ya es diferente? Porque esa es la realidad de sus hijos. Es su realidad. Lo que nosotros vivimos es una realidad histórica, ya no existe. Entonces cuando la Biblia habla de que se levantó otra generación, se levantó otra realidad. Ellos tenían otra realidad. ¿Cuál era la realidad que ellos tenían? Eran una nación agrícola, con una buena tierra. Dios les dijo, exterminen a todos. No los exterminaron a todos. Tuvieron una conciliación con el pecado. Dijeron, bueno, déjalos, ahí están. Y el culto a Baal, a Cera, ellos hacían ritos de fertilidad para que la tierra diera fruto. Y ellos eran agrícolas. Era una tentación para ellos ser parte de esos ritos porque querían que la tierra diera fruto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se perdió esa generación? Porque no conocieron las obras de Dios. Y la palabra conocer, el hebreo, yo les he explicado varias veces, el hebreo, nosotros tenemos abecedario, A, B, C, D, E, F, G, de ahí viene la palabra abecedario. Los hebreos tienen alefato. Ellos tienen sus palabras, sus letras. Nosotros tenemos 29 letras, creo, en el abecedario. Ya no sé, en mi época eran 32, creo que ahorita son 29, 21, no sé. Pero el alefato tiene 22. En el hebreo hay muy pocas vocales. Casi no existen las vocales. ¿Sí? Entonces una palabra
Para interpretar una palabra en el hebreo se tiene que analizar el contexto, porque una palabra se utiliza para muchas cosas. Entonces la palabra conocer se refiere, tiene varias connotaciones. ¿Qué connotaciones tiene? Por ejemplo, conocer, lo que nosotros vemos de saber, ¿no? Pero tenía connotaciones más profundas. Conocer por experiencia, relacionarse. De hecho, se utilizaba también como un eufemismo. Cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo, ¿qué cree que se refería? A una relación íntima, ¿sí? Ahora, eso es también conocer, claro, eso es también conocer más profundo, ¿sí? Habla de una intimidad más profunda. Esa es la palabra que utiliza aquí, Jueces. ¿Qué pasaba? Que estos sí habían escuchado lo que Dios hizo. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que ellos no lo experimentaron. Fue el Dios de sus padres, pero no fue el Dios de ellos. Yo veo hoy una generación de padres que no quieren ver sufrir a sus hijos. No, que no le pase nada a mi chiquito, a mi príncipe, a mi princesa. No, pero ¿cómo va a sufrir? Esa maestra le pegó. Déjame ir a desgreñarme a esa maestra. Déjame ir. No, mi maestra me pegaba y yo llegaba y mi mamá me pegaba también. Ahora, ¿por qué? Porque el sufrimiento ayuda para que maduremos, para que crezcamos. Y cuando usted cuida tanto a sus hijos, usted no quiere verlos sufrir. Y dice, creo que ese es el Lewis el que dice que en el sufrimiento Dios grita, en el placer Dios susurra, pero en el sufrimiento Dios grita. ¿Cuándo conocí yo a Dios? Cuando estaba encerrado en un cuarto deprimido, sin ganas de vivir. Ahí conocí a Dios. Ahí lo viví, lo experimenté. Si nosotros vemos nuestra vida, ¿cuándo conocimos a Dios? Cuando perdimos a nuestra mamá, a nuestro papá. Cuando pasamos esto, ahí lo conocimos, en el sufrimiento. Para que Dios deje de ser el Dios de usted y se convierta en el Dios de sus hijos, usted tiene que repetirle la palabra. Y va a haber momentos en que sus hijos van a sufrir y usted le va a tener que decir, hijo, no puedo hacer nada por ti. No voy a dejar que te caigas. Voy a estar ahí. No tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque así vas a conocer a Dios. Yo quiero que conozcas. A mí Dios me sacó la depresión. Si para que tú le conozcas tienes que deprimirte, no quiero que te deprimas, pero si ahí lo vas a conocer, te voy a acompañar hasta que lo conozcas. Porque yo quiero que sea tu Dios, no solamente mi Dios. La generación se pierde, amados, cuando nosotros no permitimos que la siguiente generación conozca a ese Dios que nosotros conocemos. A mí hace tiempo Dios me habló fuerte porque yo con ustedes eran como mis hijos. Y yo no quería que sufriera nunca nadie, ninguno, nada. Y un día Dios me dijo, déjalo. Pero Señor, mira, déjalo. Déjalo. Tiene que conocer. Si no lo dejas, nunca me va a conocer. Así se convierte ese Dios en nuestro Dios. Y entonces la generación no se va a perder. ¿Por qué? Porque también es su Dios. ¿Por qué cree usted que hoy nosotros vemos lo que pasa con ciertos adolescentes de la casa? O lo que está pasando con los adolescentes de la casa. ¿Qué es lo que ve? Lo que usted ve es que el Dios de sus padres se está convirtiendo en su Dios. Eso es lo que ve. Entonces usted puede decir, mira, Toño y Regina siempre cantan y siempre están al frente porque son hijos del hermano Pedro y de la hermana Brenda. Ellos los ponen siempre, sí,
Quizá, probablemente. Pero lo que usted no sabe es que esos niños perdieron a su abuela y a su tía. Eso usted no lo sabe. Usted no sabe lo que ellos lloraron, lo que ellos sufrieron. La ansiedad, el dolor, la tristeza contra la que ellos pelearon. ¿Sabe qué pasó? El Dios de sus padres se convirtió en su Dios. Eso es lo que usted ve. Eso es lo que ve. Y nosotros no queremos que sufran. Nosotros no queremos, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros no logramos encontrar ese lugar, ese momento, esa forma de que Dios se convierta en el Dios de ellos, lo que sucede, lo que hizo esta generación que se perdió, ¿qué hizo? Abandonaron. La versión textual dice, abandonaron los caminos de Dios, abandonaron a Dios. ¿Qué significa abandonar? Irse. ¿Qué sería lo opuesto a abandonar? Permanecer. Eso sería lo opuesto. El que permanece, el que está. Ellos se fueron. Usted ve que Marianita tiene una revelación de Cristo muy grande y predica y enseña. No, es que es hijo de la hermana Nelly y el hermano Panchito, por eso la pone. A lo mejor sí. Pero también esa niña ha pagado un precio para que el Dios de sus padres sea su Dios. Y ha entregado cosas, y ha sacrificado cosas. Y ha peleado por estar donde está. ¿Qué es lo que usted ve? No, usted no ve preferencias. Usted ve que el Dios de sus padres es su Dios. Eso es lo que usted ve. Entonces cuando usted ve un hijo que es apático, que no le interesan las cosas de Dios, lo que usted está viendo es un hijo que no ha logrado que el Dios de sus padres sea su Dios. Eso es lo que usted ve. Y yo creo, amados, que hay cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, usted se imagina al judío diciéndole, a ver, vamos a repetir la Biblia, y que él dijo, no, ahorita no tengo ganas, papá. Bueno, si no tiene ganas, déjalo. ¿Usted cree? ¿Se imagina esa escena? No. No se trata de ganas. ¿No traes ganas? Ni modo. Repitámoslo sin ganas. ¿Estás enojado? Ni modo. Repitamos la palabra enojado. No quieres, ni modo. Vamos a orar aunque no quieras. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor para ti, por eso. Y si no puedo darte estudios o te doy estudios, yo sé que lo mejor para ti es esto, porque esto va a guardar tu alma y va a guardar tu vida y la vida de tus generaciones. Por eso, aunque no quieras, aunque estés cansado, lo vamos a hacer. ¿Y sabe qué va a pasar? Que un día esos niños le van a decir, ¿cómo, papá? Hoy no vamos a orar. Hoy no vamos a leer la Biblia. Hoy no lo vamos a hacer. ¿Por qué? La hermana Jessica nos cuenta que que fue a comer con sus compañeras de trabajo, iba a Jasia, y ya saben, ¿no? Los que nos enfocamos en los deleites carnales, estamos ahí y vemos la comida y queremos comer rápido. Y antes de comer les dice Jasia, no, espérense, vamos a orar. ¿Por qué lo hacía? Porque para ella era normal. Era lo que hacía todos los días en su casa. Para ella no era normal que comiera sin orar. Eso no era normal. ¿Cuál es el reto? Que permanezca. Que así crezca. Ese es el reto. Y para nosotros, amados, tenemos una carga muy grande por la siguiente generación, y usted lo sabe. Nunca ha sido algo de que nosotros hayamos guardado, que nosotros hayamos escondido, de decirles que nosotros estamos peleando muchas cosas para la siguiente generación. Y estamos tomando el camino difícil para la siguiente generación. Y yo estoy seguro que va a haber
cosas que yo no voy a ver, pero estoy seguro que sus hijos las van a ver. Eso estoy seguro. Y por eso peleamos. Y por eso vamos y creemos y caminamos. ¿Por qué? Porque hay una generación que va a ver más de Dios que nosotros. Esa es nuestra fe. Pero entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Bueno, repitamos la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos la generación que dice que no conoció a Jehová, habla de que fue una generación que no se apropió de su historia. Escuchó, pero esa historia no se convirtió en una realidad, es decir, no se convirtió en su historia. Por eso lo olvidó. Yo aquí he escuchado testimonios tremendos de ustedes. Yo puedo verlos. Para mí ustedes son testimonios tremendos de lo que Dios hace. Familias restauradas, sacadas del dolor, del luto, matrimonios restaurados, familias redimidas, gente que Dios sacó de adicciones. Personas que se querían suicidar. Y Dios, ¿qué es eso? Son testimonios. ¿Qué es lo que usted le quiere contar a sus hijos? ¿Cuál es la historia que le quiere contar? Todos tenemos un montón de traumas, pero ¿qué le quiero dejar yo a mis hijos? ¿Cuáles son las palabras que yo quiero que ellos escuchen de mi boca? ¿Las palabras del trauma, del dolor, o las palabras de vida? ¿Sabes qué? Sí, viví muchos traumas, pero ¿sabes qué? Dios me sanó. Dios me liberó. ¿Sabes qué? Mi matrimonio estuvo a punto de destruirse, pero ¿sabes qué? Dios nos restauró, nos dio propósito, nos unió, nos hizo fuerte. ¿Sabes qué? Sí, yo estaba metido ahí en adicciones, pero Dios me sacó, me liberó de cosas que yo no podía, Dios me sacó. ¿Qué historia quiero que ellos escuchen? ¿Qué palabra es la que yo quiero que ellos sepan de mis labios? ¿Qué historia quiero perpetuar en ellos? Eso. ¿Cuál es el Dios que quiero que conozcan? ¿El Dios del cual yo me estoy quejando? ¿O el Dios que va a proveer? El Dios que es bueno. Quiero pedirte, por favor, Jared, que me traigas a todos los niños, por favor. Vamos a ponernos de pie. Saben que sus hijos están a punto de entrar a la escuela, ¿verdad?